ustedes se acuerdan, es una miniserie y la semana pasada, perdón, me equivoqué de tele, ahí está, a ver si ahora sí. La semana pasada, muy seguramente ustedes recuerdan que iniciamos con una introducción acerca de las 5 solas, y los que no están familiarizados con esto, pues vamos a hacer un muy breve resumen. Celebramos el pasado 31 de octubre ya 500 y cachito de años de la famosísima Reforma Protestante, en la que un hombre pues bastante famoso, conocido, obviamente en la actualidad, en aquel entonces no era tan conocido, Martín Lutero, él, después de haber revisado, analizado las escrituras, llega a ciertas conclusiones, escribe 95 tesis y va y las pega en las puertas de la abadía o de la iglesia de Wittenberg. Y algunos piensan que esta fue una actitud revoltosa, radical, pero yo les explicaba la semana pasada que no es así. En la antigüedad, algunos eruditos y estudiosos, sobre todo estos estudiosos de las escrituras, teólogos, acostumbraban desarrollar ciertos estudios y los iban y los pegaban en algunos lugares públicos para que la gente los leyera y hubiera disertación, hubiera discusión acerca de esas tesis. Y entonces, pues esto fue lo que hizo Martín Lutero. Él fue y pegó 95 posturas que él encontró extraídas de la palabra de Dios, y gran mayoría de estas tesis se oponían a la tradición católica. Ese fue el problema. Aunque comentamos la semana pasada que Martín Lutero no se levantó esa mañana del 31 de octubre diciendo hoy voy a iniciar la Reforma Protestante, no lo hizo así. Él simplemente llegó a estas conclusiones y las pegó, pero él no se imaginaba pues que esto realmente iba a causar toda una revolución. Y fue como un efecto dominó, porque también en esos mismos tiempos Gutenberg inventa o crea o perfecciona el modelo de impresora de impresión que pues ahora conocemos muchos en estas impresoras de offset. Y el primer libro que se logra imprimir fue la Biblia. Entonces la Biblia, las Sagradas Escrituras, de estar guardadas en los conventos, en las iglesias, y que el acceso era exclusivamente para el clero, ¿no? Para la cúpula del clero, ahora era posible que estuviera en manos de las personas por medio de un compilado, un libro como este, con hojas, encuadernado, y toda la compilación disponible. Antes no era posible esto y ahora sí es posible. Entonces todo esto fue parte de la Reforma Protestante, donde antes la iglesia tradicional tenía el control de la espiritualidad de la gente, del acceso a las escrituras, y ahora la Biblia y la espiritualidad está en tus manos. Ahora te toca a ti buscar a Dios y te toca a ti encontrar la forma de conectarte con Dios y de buscar tu salvación. Cuando antes la iglesia administraba tu salvación por medio de diferentes rituales, liturgias, sacramentos, y tú seguías todas estas cosas, la iglesia decidía si tú podías ser una persona salva. Pero ahora, a través de estos postulados de las escrituras, el creyente o la persona tiene acceso a información tan vital en la que puede decir esta persona: yo puedo ser salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya nadie tiene que intermediar, ya nadie tiene que estar entre yo y Dios, y es Jesucristo, es el único mediador. Y esta fue la gran revolución. Y de ahí, a partir de esta reforma protestante, pues surgen algunas frases que se han ido construyendo a lo largo de los años. Decíamos la semana pasada que estas frases o estas 5 solas no son invención o creación de Martín Lutero. No, sí están basadas en gran parte de sus posturas, de su postulado, pero más bien son frases que se fueron acuñando a lo largo de la historia por diferentes pensadores, teólogos y estudiosos de la Biblia ya del lado protestante. Y esto se le conoce como las 5 solas. Y estas 5 solas que ahorita las vamos a enumerar, yo las ilustraba la semana pasada, algo así como imaginemos un templo, ¿no? Un edificio donde la escritura, la palabra de Dios, es el fundamento de todo. La Sagrada Escritura es la fuente única y confiable de la información que nosotros podemos recibir de parte de Dios con respecto a la salvación, ¿verdad? Y sobre esta base, que es la Escritura, descansan 3 grandes pilares de la fe cristiana. Y un pilar es solamente por gracia, es decir, solamente con el favor de Dios podemos ser salvados.
porque es por gracia, no es por obras, no es por mis méritos, es solo por la gracia de Dios. Y también otro pilar, toda esta reforma encontró en las Sagradas Escrituras que la fe es el otro pilar. Es decir, la persona que cree, pone su confianza y su fe en Jesucristo, esa persona puede encontrar la salvación y obviamente el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, sola Escritura como fundamento, solo gracia, sola fe y solo Cristo. Y todo esto apunta a que solamente Dios es el único que recibe el mérito y la gloria y la honra por la salvación, por la obra salvadora. Solamente Dios y Jesucristo reciben la gloria. Entonces estas son las 5 solas ilustradas así en esta como edificio. Y bueno, las vamos a enumerar ahora sí en un momentito más. Y bueno, lo que sí, la semana pasada llegábamos a esta pregunta: ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan crucial que todo creyente bíblico conozca, entienda y estudie estas 5 solas? Sola Escritura, solo por gracia, solo por fe, solo por medio de Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Por qué será tan importante? ¿Ustedes recuerdan? A ver, los que estuvieron aquí con nosotros la semana pasada. Cri, 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 cri. A ver, ponme efecto de grillo, por favor. Bueno, les voy a dar algunas pistas. Una de las razones que las 5 solas resumen las convicciones teológicas esenciales del cristianismo bíblico. Es decir, tú como creyente cristiano bíblico, es decir, que tu fe se basa exclusivamente en la palabra de Dios, al entender y conocer estas 5 solas va a ser muy fácil que comprendas tu fe y que la puedas compartir. Entonces algunos de ustedes me han dicho: ay, es que a mí se me dificulta compartir el evangelio. Apréndete las 5 solas, revísalas, agárrate algunos versículos y de esa manera va a ser muy fácil que tú compartas tu fe. Algunas personas también, algunos amigos míos que no son cristianos bíblicos me han dicho: oye, pero ¿cuál es la diferencia? Tú eres cristiano, yo soy cristiano. ¿Qué nos diferencia entre tu fe y mi fe? Y ya entonces yo les enumero: bueno, mira, es que nosotros creemos que es solamente las Escrituras nuestra fuente única y confiable de la revelación de Dios para el ser humano. Ninguna otra tradición, ningún otro comentario o pensamiento, filosofía humana para nosotros es válido, solamente la Escritura. Esa es la primera. La segunda es que solamente es por medio de la fe en Cristo Jesús que podemos nosotros ser salvos. Y es por gracia, es decir, que yo no puedo contribuir a mi salvación, yo no puedo agregarle a mi salvación. Y la semana pasada entendimos que si yo creo que puedo contribuir en mi salvación, entonces en vano fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Su sangre preciosa, invaluable, derramada en la cruz. Tú le estás devaluando al valor de la sangre de Cristo al pensar que tú puedes contribuir a tu salvación, ¿verdad? Entonces solo fe, solo Escritura, solo fe, solo gracia. ¿Qué otra falta? Solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y solamente Dios recibe la gloria al final de todo. ¿Por qué? Esta también es muy importante entender esto, porque en la antigüedad y en la tradición, la iglesia tradicional, varios seres divinos reciben la gloria por algún milagro que recibí, incluso por la misma salvación. Hay varios mediadores, hay santos, hay personas que han sido beatificadas, hay vírgenes, e incluso yo les decía que algunos nos han hecho creer que la abuelita o la tía que era una santa y está en el cielo y está intercediendo por mí. Todas esas divinidades reciben la gloria. Pero según la palabra de Dios, y hoy lo vamos a aprender porque hoy nos toca ver esa sola, solamente Dios es el único digno de recibir toda la gloria por la obra salvadora. Entonces eso es lo que entendimos. Las 5 solas son en resumen de las convicciones teológicas esenciales. Hay mucha teología en la Biblia, pero estas 5 solas resumen lo esencial. Y estas 5 declaraciones definen cómo una persona puede obtener, ¿qué? La salvación, ¿verdad? Solamente una persona, a través de estas 5 solas podemos entender cómo obtener la salvación. Y la semana pasada preguntamos: ¿salvación de qué? ¿Se acuerdan? Pues sí, está en la Biblia. Dice: todos hemos pecado y todos estamos separados de la gloria de Dios. Entonces el ser humano necesita ser salvo de esa ira y de esa condenación que la Biblia claramente habla
con respecto a la relación entre Dios y el ser humano. Recuerden que con Adán y Eva hay una ruptura entre Dios y el ser humano y necesitamos de sacrificios y de rituales por muchos siglos, miles de años, hasta que llega Jesucristo y pone fin a esto, y Él es el mediador entre Dios y las personas. ¿Todos salvos de qué? Pues de la condenación y de la ira eterna de Dios. ¿Existe alguna esperanza de poder tener vida eterna y no muerte eterna? ¿De tener el favor de Dios en lugar de su ira para siempre? ¿Ustedes qué piensan? Que sí, ¿verdad? Decíamos que estas son las buenas noticias del Evangelio. Por supuesto que hay esperanza para poder tener vida eterna. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. Es solo por gracia, solo por medio de Jesucristo, solo por medio de la fe, solamente Dios recibe la gloria como resultado de todo esto. Y solamente la Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad para poder discernir, enseñar y entender y defender estas verdades que estamos aprendiendo hoy. Entonces, ese fue el resumen de la semana pasada, ¿sí? La semana pasada aprendimos que solamente es por gracia y llegamos a este resumen, estas conclusiones: los pecadores muertos espiritualmente, es decir, tú y yo, antes de conocer a Cristo, quienes están bajo la santa ira de Dios, son redimidos por la muerte de Cristo y son regenerados a una nueva vida, de manera que Dios está 100% a favor de ellos, para siempre y no en su contra. Esto es por gracia. Y también aprendimos que fue solamente por medio de Cristo. Su sangre y su justicia es la base sobre la cual la justicia de Dios se puede satisfacer. Nada más va a poder satisfacer la ira de Dios y la justicia de Dios, solamente la sangre de Jesucristo. Así que si tú has estado haciendo esfuerzos personales y humanos, buenas obras, eres muy religioso, pues ¿qué crees? Nada de eso satisface la santísima justicia de Dios. Solamente Jesucristo pudo satisfacer eso. Entonces nosotros descansamos en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Podemos descansar, porque antes era un estrés saber que yo tenía que hacer cosas suficientes para poder alcanzar la salvación. Pero ahora puedo descansar en que Jesucristo tomó mi lugar y solamente Él pudo satisfacer la ira de Dios. Bien, vamos ahora a avanzar con las tres últimas solas. Es solo por fe, solo a Dios la gloria y solamente por la Escritura. Y vamos una por una, y pues como la semana pasada hicimos, vamos a hacer un poquito interactivo esto. Recuerden que todas estas frases están bien fundamentadas en la palabra de Dios. No son simplemente pensamientos o ideas de algunos teólogos que se les ocurrió a lo largo de 5 siglos, sino que basados en las Escrituras se llegaron a estas conclusiones. Entonces, la tercera sola que vamos a aprender hoy es solo por fe. Y vamos a ver qué dice Romanos 3:28. Dice: así que somos hechos justos. ¿Se acuerdan que la semana pasada aprendimos esa palabrita, la justicia? ¿Qué es ser justo delante de Dios? ¿Se acuerdan? Eso, muy bien, Vicky. Cuentas pagadas. Eso significa ser justo delante de Dios. Que ya no debemos nada. No le debemos nada porque Jesús ya pagó en la cruz. No por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Jesús ya pagó en la cruz. Muy bien. Por favor, me hacen favor de regalarle un cafecito aquí a Vicky. Bueno, entonces justos, ¿verdad? A los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Entonces es la fe la que me permite acceder a esta justicia, a esta salvación. Es por medio de la fe. Si se fijan en este pasaje de la Biblia, no dice somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la religión, por medio del grupo cristiano al que asistes, por medio de tus obras caritativas. No dice eso, dice es por medio de la fe y no por lo que tú pensabas que tenías que hacer, ¿verdad? Vamos a avanzar, vamos a ver otros pasajes muy buenos. Tomen nota de todo esto, por favor. Por cierto, la semana pasada alguien me dijo: oye, ¿me puedes compartir la presentación? Con gusto. El que me la pide se la mando con todo gusto por WhatsApp. Bien, Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada, otra vez esa palabrita, ¿qué? Justa, ¿verdad? Es declarada justa ante Dios por las obras, por tus acciones, por la fe. ¿En quién? Porque luego también la cultura mexicana tiene mucha fe, ¿verdad? Ay, no sé, pero fe en el osito Bimbo, fe no sé qué.
fe en sus mismas fuerzas. No, yo tengo fe de que voy a sanar, tengo fe de que me voy a sacar la lotería, tengo fe de... Y ahí estás ejerciendo una fe extraña basada en no sé qué, pero la palabra de Dios dice fe en Jesucristo y no otra vez por tus acciones buenas o la obediencia de la ley. Y nosotros, dice, y nosotros hemos creído. ¿Cómo se cree? Por fe, ¿verdad? Hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados otra vez justos, declarados justos ante Dios por causa de, otra vez, nuestra fe. No tus obras, no tu religiosidad, no tus buenas acciones. La semana pasada hablamos de que tus obras tienen un lugar fundamental en la fe. Ahorita vamos a recalcar eso. No quiere decir que desechamos las obras. El cristiano bíblico no desecha las obras. Son importantes para respaldar la fe. Dice, y no porque hayamos obedecido la ley. Pareciera muy redundante este pasaje, ¿verdad? Pues nadie jamás será declarado otra vez justo, cuentas saldadas ante Dios, mediante, ponle lo que quieras aquí tú. Aquí la palabra dice obediencia a la ley, pero tú ponle tu religiosidad, tus buenas obras, tus buenas acciones, incluso tus mejores intenciones. Dice, nadie puede ser declarado justo por medio de la ley. Bien, vamos a avanzar con otros pasajes muy importantes. Romanos 4, del 4 al 5, la traducción de Latinoamérica. Me gustó mucho esta traducción, amplía un poco más la comprensión del versículo. Dice, ahora bien, el dinero que se paga a alguien por su trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe, ¿verdad? Está haciendo como una ilustración aquí Pablo. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho ¿qué? ¡Ay, caray! Esto fue revolucionario para la época, hace 500 años, para los grandes reformadores, entender que dice que Dios puede declarar inocente al pecador, aunque no haya hecho nada para merecerlo, o sea, no es por tus méritos, porque Dios le toma en cuenta ¿qué? Solo fe, ahí está la tercera sola que estamos estudiando hoy. Por lo tanto, Romanos 5:1, ya que fuimos hechos justos, otra vez, justos a los ojos de Dios por medio de tus acciones, no, por medio de la fe, estamos reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios gracias a los méritos de ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces es por medio de la fe y es por el favor de Dios, la gracia que entendimos la semana pasada, y Jesucristo es el mediador. Nada más, ahí no hay intervención del ser humano o del pecador para nada en ninguna de estas acciones. Este es un pasaje un poquito largo, a ver si lo alcanzan a leer, pónganse sus lentes, los que están como yo, igual de cegatones, dice, o si no, búsquenlo ahí en sus Biblias, Santiago 2, 17 al 26. Como pueden ver, ¿qué dice? La fe por sí sola, ay caray, no es suficiente. Vamos a ver qué dice Santiago al respecto. A menos, ya me adelanté, ya me pasé, ahí está. A menos que produzca buenas acciones. Entonces la fe debe de producir buenas acciones para validar que tú eres realmente una persona que está del otro lado, que eres salva, que Jesucristo está transformando tu vida. No al revés. Antes pensábamos o se nos enseñó que mis obras iban a poder darme lo suficiente para obtener la salvación. Pero aquí está diciendo Santiago no. La fe sola para demostrar que tú eres creyente no es suficiente. A menos que produzcas buenas obras, la fe está muerta y es inútil. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Entonces quiere decir que el cristiano está obligado a responder con buenas acciones si dice que ha sido salvado, ¿verdad? Si dice o si proclama que es una persona salva. Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Entonces, ahí está la categoría para muchas personas que creen en Dios. No, si yo creo en Dios, bien hecho, también los demonios creen y huyen. Dice, qué tontería, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas a nuestro antepasado Abraham? Fue declarado ¿qué? Justo ante Dios. ¿Por qué? Por sus acciones cuando ofreció el sacrificio a su hijo Isaac en el altar. Entonces, ¿qué acción? Por fe
Abraham creyó que Dios iba a proveer un sustituto, pero él accionó. Él hizo algo para obedecer a Dios. Entonces ahí está la obra, ¿no? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Esto es muy importante que lo entienda. La fe y las obras actúan en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos ante los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Entonces no descartamos las buenas obras, no como medio para salvación, sino como resultado de la salvación. Amén. Yo les daba en otras ocasiones esta ilustración de la carreta. La fe es el caballo y las obras son la carreta. Tú no puedes poner la carreta delante del caballo para que la carreta jale el caballo, ¿verdad? No, es el caballo el que va a jalar la carreta. Entonces, por lo tanto, la fe va a jalar las buenas obras. Y todo creyente que se dice salvo y que se dice nacido de nuevo, por supuesto que tiene que dar buenas obras o demostrar su fe por medio de las buenas obras. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, vamos a avanzar. Gálatas 5:6, seguimos solo por fe. Pues una vez que depositamos nuestra fe en ¿quién? Fe en Cristo Jesús. De nada sirve estar o no circuncidado. Recuérdense que aquí Pablo le está hablando a los Gálatas, a los judíos que estaban en la iglesia de Galacia, que los judíos seguían insistiendo en que se debía de obedecer la ley y entre otras cosas, entre otros rituales, que los hombres fueran circuncidados. Y llega Pablo y dice, no, momento, ya no es necesario. Dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado u obedecer las exigencias de la religión. Lo importante es que la fe que se expresa por medio de la máxima obra que puede tener el ser humano, el amor, ¿verdad? Entonces ahí está nuevamente Pablo. Dios habla hoy, el mismo pasaje. La versión anterior es Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver qué dice la Dios habla hoy. Porque gracias a ¿quién? A Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es que la fe. Una fe activa por medio del amor. Es decir, que la fe actúa. La fe es acción. Como decía aquel proverbio, ¿no? La fe no es el amor, no es un verbo, ¿verdad? Es una acción, ¿verdad? Bueno, Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham cuando lo llamó obedeció. Por la fe él obedeció y salió para ir al lugar al que iba a dar, a Dios le iba a dar como herencia. Entonces fue por la fe. Qué interesante que el autor de Hebreos cita esto, porque si ustedes, los que conocen un poquito de la escritura, recordarán allá en Génesis que el tiempo de Abraham no había ley. Él no tenía los 10 mandamientos para agradar a Dios, para obedecer a Dios por medio de los mandamientos. Fue el primer hebreo. Entonces, de hecho, él venía de una tierra, pero terriblemente pecadora y pagana, donde adoraban demonios y dioses horribles. De ahí venía Abraham. Entonces, él no tenía ningún trasfondo bíblico, ningún trasfondo cristiano. No tenía la escritura o la palabra de Dios como para entender a Dios. Él por fe, Dios le dijo, sal de tu tierra, tu parentela, y a una tierra que yo te voy a dar, vamos. Entonces la fe, por eso dice el autor de Hebreos, fue por la fe que de Abraham que Dios lo llamó y Abraham obedeció. Eso es la fe, ¿verdad? Y bueno, dice aquí, les voy a compartir de esta confesión. Una confesión es un compilado de acuerdos que se hicieron en una iglesia allá en Westminster, en Alemania, esto es en Inglaterra, y en este parrafito, en el capítulo 11, el párrafo 2, obviamente es una declaración de un grupo de teólogos, dice esto: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él, en su justicia, es el único instrumento de justificación. La fe es el único instrumento de justificación. Aunque la fe no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada, ¿por qué? Por todas las otras gracias salvadoras. ¿Qué son las gracias salvadoras? Según algunos teólogos, sabiduría, esperanza, amor, justicia, autocontrol. Son varias acciones o actitudes de un
de un cristiano nacido de nuevo. Y no es fe muerta, sino que obra por amor. Entonces es una declaración muy importante que hicieron algunos teólogos allá hace un par de siglos, y que esta declaración está disponible. Ustedes pueden buscar ahí en internet la Confesión de Westminster. Es todo un compilado de declaraciones de teólogos con respecto a la fe salvadora, y pues todo está respaldado por la palabra de Dios. Bien, vamos a la siguiente sola. Solo de Dios la gloria. Yo les explicaba hace ratito que esto fue muy importante. Esta conclusión fue súper importante porque antes la tradición enseñaba que varios seres celestiales podían recibir la gloria por mi sanidad, por mi salvación, por un milagro que yo recibí, se lo atribuyo a Santito no sé qué, o a la Virgen de no sé qué, o a la abuelita. Pero la palabra de Dios enseña enfáticamente que el único que puede recibir toda la gloria con respecto a la relación entre Dios y el ser humano es Dios mismo. Y vamos a ver algunos versículos, como 2 Corintios 2:15, que dice: todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida de que la gracia de Dios alcance ¿qué? A más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. No la iglesia, no un grupo religioso, no aliento de vida. Solamente dice Dios recibirá más y más gloria en la medida que más personas conozcan del evangelio. Vamos a poner un ejemplo. Aliento de vida, nuestra visión es plantar iglesias. ¿Para qué? Para que nos la pasemos bien todos aquí, encerraditos, bien padre, Navidad. No, para que más personas conozcan de estas verdades bíblicas y confiesen que Jesús es Señor. Bien, aliento de vida. Te vas a ganar así un premio y vas a entrar al cielo con todo y zapatos. No, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Mira, al final el hecho de que más y más personas conozcan a Jesús, la gloria va a ser de Dios mismo. No nuestra, ni de ningún grupo religioso, ni de ningún personaje, ¿verdad? Así que aguas con esos personajes que se llevan la gloria. Efesios 2:8-9 dice: Dios los salvó, ¿por qué? Ya aprendimos que es por su gracia. Cuando ustedes creyeron, aquí está sola fe, sola gracia. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Cuando Dios te salvó, dice, no tienes ningún mérito en esto, porque es un regalo de Dios. La salvación es gratuita, es un regalo de Dios para las personas que deciden poner su fe en Cristo Jesús. Verso 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que de ninguno de nosotros puede llevarse la gloria de ser salvo. Ay, es que yo soy tan buena persona, soy tan caritativo, doy tanto dinero a los pobres. ¿Quién se está llevando la gloria ahí? Pues yo, ¿verdad? Yo. Pero dice aquí Efesios 2:8-9, dice, no es para que te jactes. La salvación es un regalo de Dios precisamente por eso, para evitar que tú te lleves la gloria. Vamos a avanzar, tenemos otros pasajes para respaldar esta idea. Recuerden, amados hermanos, estamos en 1 Corintios 1:26-31, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos y ricos cuando Dios los llamó. Está contrastando dos grupos de personas, ¿no? Algunos de ustedes eran pobres, no eran muy cultos, pero otros sí eran muy importantes, muy poderosos, dice, cuando Dios los alcanzó. Dice, en cambio, dice, Dios los eligió, lo que el mundo considera, Dios, vamos a señalar aquí, Dios, ¿dónde está? Dios los eligió. O sea, fue Dios el que tomó la iniciativa. Lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Dios te escogió a ti, ¿verdad? Para avergonzar a todos los que creen sabérselas de todas. Dice, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Entonces aquí voy a señalar otra vez esta palabrita, escogió. Dios eligió y Dios escogió. Dios escogió, nuevamente aquí vemos esta palabra, lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie jamás puede jactarse en la presencia de Dios. Nadie más se puede llevar la gloria. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios los ha unido. ¿De quién fue la iniciativa?
De Dios. Ni siquiera fue tu iniciativa buscar a Dios. ¿Sabías que ahora, hoy que tú estás aquí, el hecho de que tú estés en esta iglesia escuchando la palabra de Dios, no fue por tu iniciativa? Fue porque Dios, por su gracia, puso en tu corazón venir a escuchar este mensaje. Entonces de Dios es la gloria. Ay, si es que yo voy a la iglesia todos los domingos. Pues sabes que es de Dios la gloria, no es tu gloria. Dice Dios hizo que Él fuera sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos delante de Dios. ¿Qué hice? ¿Me adelanté? Ahí está. Nos hizo, otra vez, puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, si te vas a llevar la gloria, que se jacte solamente ¿en quién? Del Señor. Entonces, a este pasaje está diciendo que fue Dios quien tuvo la iniciativa en todo lo que nos está sucediendo con respecto a nuestra relación con Él, y Él es el único que se está llevando toda la gloria. Todo está perfectamente diseñado para resultar en la gloria de Dios, y el crédito le pertenece solo a Dios. Dios es la estrella de la película. Es lo que necesitas entender en esta mañana. Vamos a ver qué dice Efesios 1 del 4 al 6, siguiendo esta misma sola, que solamente Dios se lleva la gloria. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos llamó, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Quién nos llamó? Dios, ¿verdad? Nos llamó. No es que tú te levantaste una mañana con ganas de saber de las cosas de Dios. Es Dios el que te llamó, dice. Dios nos llamó y nos eligió, nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos así por medio de Jesucristo. Fue Dios por medio de Jesús. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. O sea, fue decisión de Dios y le dio el gran gusto de hacerlo. De manera que alabamos a Dios, solo a Dios la gloria, por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Entonces solamente el gran propósito es su gloria. Incluso ni siquiera es que seamos salvos, queridos. El gran propósito de todo, del corazón de Dios, es amarte para que tú le puedas adorar y darle la gloria solamente a Él. Efesios 1 del 11 al 12. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque dice, Él nos eligió de antemano y Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos ¿qué? El resultado es que le des la gloria y la alabanza a Dios. Ese es el único propósito de la salvación. Y vamos a ver qué dice Romanos 11, 33 al 36. Qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es tan grande, ¿verdad? No podemos entenderlo. Dice, pues ¿quién puede conocer el pensamiento de Dios? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Querido, tú no le debes nada a Dios. Y Dios no te debe nada a ti. Porque por Cristo Él ya pagó todo, y aparte muchas veces nosotros pensamos que al hacer buenas acciones Dios nos debe. Dios nos queda debiendo. Y esto es una idea completamente antibíblica. Es un engaño de Satanás pensar o creer que Dios me debe algo a mí. Completamente lleno de orgullo, es un pensamiento lleno del orgullo de Satanás. Bien, Isaías, fíjense, esta es una profecía 700 años antes de Cristo, y fíjense, está hablando esta profecía del día postrero, porque ahí dice, ¿verdad? Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado el día del juicio. Entonces no está hablando de su época, no está hablando de la primera venida de Cristo, no está hablando de nuestro tiempo, está hablando de el día final. Ese día del juicio es el día que un día va a llegar. Y va a suceder cuando Jesucristo venga, y ese día va a ser el día del juicio. Dice, Él castigará a todo orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. El orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada, y solo el Señor será ¿qué? Enaltecido en aquel día del juicio. Solamente Dios.
Y te voy a compartir otro pasaje tremendo también. Déjenme ver si lo tengo aquí. Sí. Filipenses 2, del 9 al 11. Tremendo este pasaje. Por lo tanto, Dios lo elevó, está hablando de Jesús, al lugar de máximo honor. Y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. Para que ante el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble las rodillas de solamente de los creyentes. Ay, caray. Quiere decir, bueno, vamos a seguir leyendo, dice, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua, sea humana o sea extraterrestre o angélica, toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Te voy a dejar un pensamiento que va a explotar en tu mente. Va a haber un día en que toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Toda lengua va a confesar que es Jesucristo. Pero lo interesante de esa idea es que no todos van a ser creyentes. Quiere decir que un día toda rodilla se va a doblar por adoración a Él o por subyugación. Aunque no quieras, tu rodilla se va a doblar ante el poderío de Jesús. Hay muchos poderosos que van a seguir odiando a Jesús, odiando a Dios, van a tener que doblar su rodilla. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, aunque no les guste. Es lo que está diciendo aquí Filipenses 2:9. Entonces, en resumen, dice, bueno, pues tenemos que entender que solamente Dios es el que recibe al final de todas las cosas la gloria. ¿Por qué? Porque antes la gloria la recibían, se nos enseñó que la recibían algunos personajes, algunas deidades o incluso la misma religión, ¿no? La Santa Iglesia recibe toda la gloria, pero la palabra de Dios enseña que solamente es Dios. Por último, vamos a la última sola Escritura. Solamente la palabra de Dios revela al hombre los misterios de la salvación, de la ira y de la condenación de Dios. Les voy a dejar algunas ideas antes de pasar a estos versículos. Sola la Escritura es la autoridad final para el discernimiento, enseñanza y defensa de estas 5 solas que estamos aprendiendo. La primera edición impresa, publicada del Nuevo Testamento en griego fue en 1516 por un famoso, se llama Don Erasmo de Rotterdam. Algunos de ustedes han leído a lo mejor de él, porque antes eran solamente manuscritos que estaban guardados o almacenados en lugares pues muy, muy privados, ¿verdad? Entonces la primera escritura o publicación impresa fue en 1516 por Erasmo de Rotterdam. Y vamos a ver qué dice Gálatas 1 del 6 al 9 con respecto a que es solamente la Escritura la autoridad final. Estoy, dice Pablo, horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo, por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo, ¿qué dice? Un nuevo evangelio, un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia. Entonces esto quiere decir que hay lugares que se dicen iglesias cristianas que enseñan un nuevo evangelio o un evangelio diferente y aparente ser la buena noticia, ¿verdad? Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad. Quiere decir que hay verdad engañosa, ¿verdad? Acerca de Cristo. No, si yo también soy cristiano, somos cristianos y a ver, espérame. Yo les he dicho varias veces a ustedes que siempre que una persona que venga y te diga, yo también soy cristiano como tú, de alguna otra iglesia, que ya sabemos sus nombres, dile, descríbeme a Jesús, descríbeme a Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Y ahí va a salir toda la sopa. Porque muchos de ellos van a decir, bueno, Cristo fue un gran maestro, un gran pensador, un gran luchador, un gran esto. Pero si la persona niega que Jesucristo es Dios, como lo declara la Escritura, tú no tienes nada que ver con esas personas. Porque la Biblia enseña que Jesús es Dios. Entonces, de entrada tenemos que comprobar que el otro supuesto cristiano cree que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Distorsiona la verdad. Si alguien, ya sea verso 8, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Dice, aunque venga un ángel del cielo,
a predicar un evangelio diferente al que se les ha predicado a ustedes. ¿Qué evangelio es? Que Jesucristo vino, murió por ti en la cruz, derramó su sangre y solamente por medio de él eres justo, que Jesucristo es Dios, que Dios lo exaltó a lo máximo. Este es el evangelio. Si alguien viene y predica algo diferente, decláralo, dice, o tómalo como maldición. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Entonces, estos reformadores encontraron esto y dijeron, entonces, ¿por qué tenemos tanta tradición? Por encima de la Biblia hay muchísima tradición y esta tradición no tiene sustento bíblico. Entonces la tradición tiene que ser desechada y solo la Escritura es nuestra máxima autoridad de fe, ¿no? Entonces, eso fue una grave situación para los reformadores ahí en contra de la tradición. Bueno, Judas 1:3 al 4 dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado que escribirles, ahí está la escritura, la palabra de Dios, acerca de la salvación que les compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles, otra vez, ¿verdad? Debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe, que Dios nos ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas, iglesias, denominaciones, etcétera, que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Esto es un evangelio distorsionado, ¿verdad? La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Entonces ahí está este otro pasaje también denunciando las malas prácticas de algunos que se dicen ser creyentes. Otro versículo más, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura, ¿cuánto de la escritura? Toda. Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la escritura para preparar, capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. Entonces ahí está, solo escritura. Vamos a ver un resumen rápido de estas tres últimas solas, ¿verdad? Entonces, primero que nada entendimos que el regalo de la vida nueva, rescatada de la muerte y la justificación, que quiere decir Dios 100% con nosotros y no en nuestra contra, se recibe solo por fe. Las buenas obras que fluyen desde este regalo de la fe no son la base o los medios por los cuales recibimos el regalo, sino que son el fruto de la confirmación de la fe salvadora. Esto resume solamente por fe. Ahora, vamos a ver qué es solo de Dios la gloria. El regalo de la vida nueva, rescatada de la muerte y la justificación, dice Dios por 100% a favor de nosotros y no en nuestra contra, se recibe solo por fe y solo Dios recibe toda la gloria. Cualquier reconocimiento u honor que el humano recibe es debido a la gracia de Dios y finalmente apunta junto con todas las cosas a la gloria de Dios. Cualquier reconocimiento humano es por gracia de Dios, pero finalmente apunta a la gloria de Dios. Y la escritura dice, bajo Dios, solo la escritura es la autoridad final y decisiva para discernir, enseñar y defender la verdad salvadora de las 5 solas de la Reforma Protestante. Toda autoridad y conocimiento humano adicional puede ser útil para aprender. Ahí están los comentarios bíblicos, los diccionarios bíblicos que algunos tenemos, o algunos tenemos estas Biblias que en la parte de abajo viene un comentario por alguien. Dice que está bien, dice, solamente son ayudas adicionales para entender, enseñar y defender la Escritura. Pero esos comentarios o esos pensamientos de algunos buenos creyentes teólogos están sujetos a la Escritura solamente como autoridad final y decisiva. ¿Ven? Entonces no descartamos algunas ayudas, pero tienen que estar sujetas a la autoridad final de la Escritura. Por último, hermano, el resumen de las 5 solas para terminar esta miniserie. Todo por el amor del Evangelio, dice, por lo tanto, por el amor del Evangelio de vida nueva, por justificación, solo por gracia, por medio únicamente de Cristo, recibido solo por la fe,
de manera que todas las cosas nos conducen a darle la gloria únicamente a Dios, declaramos con confianza y gozo que la autoridad absoluta, final y decisiva está en la Sagrada Escritura. Amén. ¿Sí aprendimos? Bueno, pues ya ahora ya saben, ya tienen estos 5 buenos recursos, 5 solas en su conocimiento, en sus notas. Pueden ver, los que no estuvieran con nosotros esta semana, pueden echar un ojo a la semana pasada al video de la prédica la semana pasada para entender de una manera más completa las 5 solas de la Reforma Protestante. Y con esto ustedes tienen ya un buen recurso para compartir su fe a otras personas que quieren conocer acerca de Jesús. Amén, vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por la bendición de tu palabra, Señor, por el entendimiento, Señor, de estas verdades que solamente pueden emanar de la Escritura, y que la Escritura es la única fuente y autoridad, Señor, que regula, que enseña, que transmite y que revela la fe salvadora por medio de Cristo Jesús. Todo lo demás, Señor, todo lo demás van a ser añadiduras peligrosas quizás, añadiduras, Señor, que quizás aporten, Señor, una nueva idea, pero que quizás no está expresada en tu palabra, Señor. Así que rogamos, Padre, que estemos siempre apegados a lo que tu Escritura dice, la enseñanza de la palabra de Dios, como aquellos grandes reformadores, Señor, de hace 4 o 5 siglos, Señor, entendieron estas verdades y provocaron un cambio en el pensamiento de la sociedad, Señor, en donde se comprendió que solamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos, que solamente es por medio de la fe, que es por tu gracia, Señor, no es nada que nosotros hayamos hecho, Señor, y que solamente tú recibes la gloria al final de todas las cosas, Padre, y que tu palabra, la Escritura, es la fuente de toda verdad y de toda inspiración de Dios, Padre. Gracias, oramos en el nombre de Jesús, amén. Es tiempo de recoger nuestras ofrendas.